estamos acá en el apartado nuevamente de reducción de circuitos. Tenemos un circuito, ya tenemos dibujada la reducción y nos dan los valores de las resistencias que nosotros tenemos. Entonces tenemos dos cosas por hacer. La primera es averiguar las resistencias que fuimos reduciendo y el valor de ellas. Vamos a utilizar esta parte de acá. La primera, tenemos que R1, R2 y R3 se transformaron en RA. Entonces recordemos de que la forma de poderlas saber es que R1 elevado a la menos 1 más R2 elevado a la menos 1 más R3 elevado a la menos 1, todo elevado a la menos 1 es como trabajamos las resistencias en paralelo, y la respuesta me tendría que dar menor a cualquiera. Misma historia, es como decir 10 elevado a la menos 1 más 30 elevado a la menos 1 más 45 elevado a la menos 1, todo elevado a la menos 1. Esto nos va a dar como resultado, ¿cuánto nos daría? ¿Se lo puedo decir? Sí, con gusto, Luis. 3.4285. Gracias. Como saben, estamos manejando 4 decimales, está excelente, 6.4285 ohmios. Esto es lo que ocupa nuestra resistencia de A. Vamos a colocarlo 6.4285. Obviamente por el espacio vamos a ir haciendo y borrando, pero aquí ya tenemos espacio para seguir, entonces continuemos. En la RDB, ¿cómo se formó? Con la resistencia 6 y la resistencia 7. Esas están conectadas ¿en qué? En serie. Entonces, al estar conectadas en serie es más fácil porque simplemente se están sumando. Entonces, para conseguir la RDB, esa va a ser igual a nuestra resistencia de 6 más nuestra resistencia de 7. Por lo tanto, la de 6 es de 70 y la de 7 es de 120. Entonces, ahí estamos. Y esto es igual a decir ¿cuánto? 190 ohmios. Ahí estamos. Y son 190 ohmios. Ahí la tenemos de 190 ohmios. Bueno, ahí lo tenemos, ni más ni menos. Miren, resistencia 6, resistencia de 7 y 190 ohmios. Y ya tenemos mi RDB. Después tenemos también cómo hacer la resistencia de C. La resistencia de C es la unión de ¿qué? De R9 y R8, y está en cabal ¿en qué? En serie. Por ende, solo se suman. Entonces, la resistencia de 9 es de 12 ohmios. 12 ohmios. Y la resistencia de 8 es de 500. Por ende, eso está sencillísimo. Sencillamente son 512 ohmios. 12 ohmios. Ahí está, ya tengo la resistencia de C que es de 512 ohmios. Ahí estamos. Ahora me hace falta el parámetro de la resistencia de D. La resistencia de D es la unión de la resistencia 4, 5 y la resistencia B. Entonces, hagámoslo. Sería primero la resistencia 4, esa es de 55 ohmios a la menos 1, más la resistencia número 5 es de 65 ohmios a la menos 1, más la resistencia de B. La resistencia de B cabal es de 190 ohmios a la menos 1, y obviamente todo a la menos 1. Obviamente el resultado tiene que ser menor a 55 y lo vamos añadiendo. La respuesta debería de ser 25.7535. Excelente, gracias Luis. Ahí estamos, excelentes. Esos son ¿qué? Ohmios. Entonces son 25.7535 ohmios. Entonces ahí lo tenemos, y ya solo nos hace falta encontrar nuestra resistencia total. Y nuestra resistencia total en este caso, me doy cuenta que está formada por la resistencia A, D y C, y ambas y todas están en serie. Por lo tanto simplemente las voy a sumar. Entonces, como las voy a sumar, la resistencia de A, comencemos, la resistencia de A era de 6
Sería 544.182. Excelente, gracias. Entonces, sí, más o menos también es 544.182. Ahí lo tenemos. Y bueno, ahí estamos, como se dieron cuenta, tenemos la resistencia de A, de B, de C, de D y de T. Y entonces con eso hemos finalizado nuestro análisis de resistencias. Recordemos que solo tenemos que ver de dónde fue que nacieron, de dónde fue que vieron, para tener un mayor orden. Entre más orden tengamos, más fácil se vuelve esto, porque sencillamente solo son cosas ordenadas. Un ejemplo, la resistencia de T sale de un circuito en serie. ¿Por qué? Porque RA, RD y RC la conformaban. La resistencia de D salió de uno en paralelo. La resistencia de C salió de uno en serie. La resistencia de B, ese salió de otro en serie. Y la resistencia de A salió de uno en paralelo. Entonces, como se dieron cuenta, solo puse una S y una P a la par. Eso es opcional, solo es para tener en cuenta. Bien, el primer análisis que debo de hacer, lo vamos a hacer por colorcitos. Vamos a comenzar con el blanco. Vamos a hacer de primero el primer análisis, que es de este circuito, ¿sí? Porque a final de cuentas siempre nos van a pedir el voltaje y la corriente que pasa a través de cualquier resistencia. Entonces vamos con el primero, y lo que hacemos es sencillo. Tenemos que averiguar, obviamente tenemos la resistencia, el voltaje, pues la corriente. Recordemos la fórmula por si se les olvida. Nuestro triangulito nos ayuda con eso. Ya tenemos el voltaje, tenemos la resistencia y la corriente. Y sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y que la corriente es igual al voltaje partido la resistencia. En este caso, la corriente es algo que lo cual estamos buscando. Entonces, vamos a ver la corriente. Lo voy a hacer más pequeño para que todo quede en la pizarra. Ahí está. Es igual. En este caso, el voltaje era de 50 voltios. Ahí lo tengo. Dividido dentro de ¿qué? Dentro de la resistencia. Y la resistencia total me salía que era 544.182 ohmios. Y como tal, eso es igual a decir un par de cosas. En primer lugar, sería 50 dividido dentro de 544.182. Eso debería ser igual a 9 miliamperios o 0.09, ¿ah? Sí, profe, 0.0918. Excelente, debió haber sido otro 8 el que lo sigue, ¿ah? Ahí estamos. Sí. Manejamos las 4 cifras significativas. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro análisis. El primer análisis que debemos de contener es sencillo. Esta que acabamos de obtener es una corriente. Esa corriente que acabamos de obtener es la corriente del circuito 1, es decir, de este. Bueno, nosotros realmente de este circuito acabamos de encontrar lo que es la corriente, la que circula por él. Obviamente, en un circuito en serie es igual que cosa, la corriente. Entonces, por ende, si es igual para A, es igual para D y es igual para C. Pasa la misma corriente por cada una de ellas. De estos circuitos tengo que ver cuál se convierte en circuito en serie. El RD se convierte en un circuito en paralelo y el RDA un circuito en paralelo. Entonces, para el RDA que es en paralelo y para el RD que es en paralelo, no me interesa la corriente. Miremos el RC. El RC se transforma, miren, el RC sigue acá, se transforma en la resistencia 9 y la resistencia 8. Ahí ya me interesa. Entonces, ya tengo las corrientes que pasan por la resistencia 9 y la resistencia 8, que es esta de acá. Porque como la corriente es la misma acá y la corriente es la misma en un circuito en serie, ya tengo esa corriente. Entonces, comenzamos a ponerlo. La corriente en el circuito en 8. Ya sé que esa es de 0.09188 amperios. Y la corriente que pasa por la resistencia de 9, sé que es de 0.09188
¿Puedo averiguar el voltaje? Claro que sí. El voltaje, recordemos cómo lo averiguamos. Corriente por resistencia. Esta vez, a fines lucrativos y de espacio, no vamos a poner tanto las fórmulas. Solo recordemos qué es lo que hacemos. O sea, las vamos a poner, pero las voy a ir borrando. Sería 0.091 amperios, que se están multiplicando obviamente por la resistencia. ¿Sí? La resistencia de 8 con la de 8 por 500 ohmios. Y esto me da un resultado, al igual que el 0.09188 amperios, que se está multiplicando por, en este caso, 12 ohmios. Entonces, ahí yo puedo observar cuánto voltaje es que pasa por cada una de ellas y comencemos. Entonces, por la primera, si no estoy mal, se elimina 5, 5, 5, 45 aproximadamente. Esto de aquí lo voy a borrar y voy a poner solo la respuesta, con el fin de que pueda generarnos el espacio suficiente para tener todo. Entonces aquí nos quedaría, si no estoy mal, son 45.94. ¿Alguien me lo puede rectificar? Sí. Gracias, muy amable Luis. Bueno, ahora miremos esta de acá. Nuevamente tenemos lo mismito pero multiplicado por 12. Esa debería quedar 1 punto algo, si no estoy mal, pero vamos a ver. Esta de acá debería de quedar entre 1.092 sí, creo que sí. En fin, no, me equivoqué. A mí, ingeniero, me salió 1.1025.6. Gracias, sí, sabía que me había equivocado, no sabía en dónde, ya lo estaba volviendo a hacer, gracias. Entonces, una vez más, esta es obviamente la resistencia de 8, el voltaje en la resistencia de 8 y el voltaje en la resistencia de 9. Es justamente los que están pasando tanto por esta como por esta. Obviamente que vino por la corriente de esta, que es de la corriente de esta, nuevamente. Entonces ya se dieron cuenta, el circulito se cumple. Bueno, ahora nos vamos por las otras dos, tanto por la RDA como por la RDD. Hagamos la RDA, la de acá, para ir por orden. Para la RDA, lo que hacemos es sencillo. ¿Qué necesitamos? Se está convirtiendo en un circuito en paralelo, y en paralelo es igual el voltaje. Entonces, al convertirse en un circuito en paralelo que es igual al voltaje, yo vengo y yo digo, bueno, necesito el voltaje, debe ser el voltaje. ¿A qué es igual ese voltaje? Voy a poner eso en blanco, perdonen, ahí está, el voltaje. Ahora sí, ¿a qué es igual el voltaje? A corriente por resistencia. En este caso la corriente sigue siendo de 0.09188, ¿sí? Amperios por la resistencia. En este caso la resistencia de A, que es de 6.4285 ohmios. Ahí está. Y entonces ya podemos dar un resultado como tal. Nos ponemos a pensar y sería me quedo atrapado, solo sé que es 0.5. Sí, es 0.5906. Gracias. Como se dieron cuenta, ese es el voltaje. ¿Qué voltaje? El que está pasando. Miro la RDA, aquí sigue la RDA y la RDA se convirtió en un circuito en paralelo. Por eso me interesaba saber que, obviamente, el voltaje, porque el voltaje es igual en paralelo. Entonces, comenzamos y ponemos el voltaje de 1, el voltaje de 2, el voltaje de 3. Obviamente, el voltaje de 1 es de 0.5906 voltios. El voltaje de 2 es de 0.59006. Vamos a ver, 0.6 voltios. Y el voltaje de 3 es de 0.5906 voltios. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos los tres. Ahora, ¿qué otra cosa nos hace falta? Bueno, tenemos que
vamos a borrar por fines prácticos. Entonces el voltaje que están obteniendo es de 0.5906 voltios dividido dentro de su resistencia, que la resistencia de uno es de 10 ohmios. Para el siguiente hubiera sido de 0.5906 voltios dividido dentro de su resistencia, que hubiera sido de 30. Y para el último igual 0.5906 voltios y dentro de su resistencia, que sería de 45. Vamos con la primera y obviamente lo vamos a hacer entonces voy a borrar esta. Yo creo que debería de salir en un aproximado 0.0 sí, solo lo estoy dividiendo en número de 10, entonces sí. Excelente, excelente. Ahí estamos muy bien. Amperios, ¿eh? Ahora veamos la siguiente. Ahora la siguiente la dividimos dentro de 30. Entonces al dividirlo dentro de 30 se parte en 3 veces, es un total. Esa debería de darnos como tal 0.0 igual. Ese es un no, ¿eh? 9, 6, 7, no sé si sigue 7 o si sigue 6. Sigue un 8, profe. Un 8. No, es un 6, es un 6. Bueno. Ahí estamos. Y sí sigue después el 8, ¿verdad? Sí. Excelente. Y veamos la última, que sería para los 45. Y en efecto, para los 45 lo que tenemos es, vamos a ver, tendríamos 0.01312 amperios, ¿no? Ahí los tenemos, miren. Aquí que va tenemos 1, 2, 3, ahí están, como tal. Y entonces ya tenemos la corriente y el voltaje de las 3 resistencias que marcamos en azulito, de la resistencia 1, 2 y 3. También ya tengo de la resistencia 8 y la resistencia 9. Pero seguimos, ya se dieron cuenta, desde el segundo circuito. Solo nos vamos lanzando hacia atrás en las cosas que podemos operar. En este caso nos toca la RDD. Para la RDD obviamente nos hace falta el voltaje. Igual lo vamos a poner con un blanquito. Este proceso, miren, la RDD está acá y esa se va a transformar en uno en paralelo justamente de estas 3. Entonces lo vamos a hacer. De la RDD necesitamos ¿qué cosa? El voltaje. ¿Por qué el voltaje? Porque se convierte en uno en paralelo. Entonces recordemos que en paralelo es igual el voltaje. Entonces venimos y lo escribimos. Decimos, bueno, el voltaje es igual a 0.09188 amperios. Obviamente seguimos agarrando la corriente del circuito original por obviamente la resistencia de RD, que sabemos que es de 25.7535 ohmios, y este voltaje nos va a dar igual Señor, a mí me salió 2.3662. Gracias. 2.3662. Sí, ahí estamos bien, excelentes. Entonces ya sabemos cuánto voltaje tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a saber cuánto voltaje tiene la resistencia 4, 5 y la RB. Pero nos interesa la 4 y la 5, porque son las originales, ¿no? Entonces, miremos. La resistencia tiene, perdón, el voltaje que sería de 4 y el voltaje, vamos a ver, es el voltaje, no puedo con esto, nuevamente es el voltaje de 4 y es el voltaje de 5.
obviamente podemos conceptualizarlo. Entonces, si vamos a la primera, vamos a borrar, aquí está, 2.3662 dividido entre 55, 0.04, sí, yo creo que sí, vamos a ver, 0. Sí, ingeniero, da 0.0430. Excelente. Después de este 0 que sigue, 2. gracias. Ahí está, ya tenemos nuestras 4 cifras significativas y amperios. Entonces acá venimos y hacemos la siguiente. Para la siguiente obviamente nos va a salir similar, pienso yo. Dividido entre 65 nos debería de salir aproximadamente 0.03, ¿ah? 0.03 6 0 no, ese 0 no va ahí. No va el 0, profe, va el 4 y después sí va el 0. Excelente, gracias. Entonces, ahí estamos, ya se dieron cuenta, tenemos ya la resistencia de 4 y de 5. Entonces, estas dos ya salieron para nosotros ya están, 4 y 5. Ahora, ya se dieron cuenta de que nos toca hacer nuevamente un trabajo. Ya pasamos de este circuito, el circuito número 2. Ya salimos de él, ¿por qué? Y ya casi tenemos completo todo, pero me hace falta la resistencia 6 y 7. Esas nacen de aquí, de la resistencia de B, y se convierten obviamente en estas resistencias de 6 y de 7. Obviamente, para ese análisis de ese circuito, yo digo, bueno, miren, está dentro del verdecito, ¿no? Entonces ya sé cuánto voltaje pasa por la de RDB, sí, pasan 2.3662, que es lo que estábamos trabajando en el verde. Entonces, ¿necesito voltaje? No, porque se convierte en un circuito en serie. Entonces, ¿necesito qué cosa? Corriente. Entonces, hacemos nuestro análisis, igual lo hacemos con blanquito. La corriente es igual a qué cosa, voltaje partido resistencia. Mucho ojo, yo creo que después de mi periodo, es decir, en este preciso momento les toca con el profe Hugo, ¿ah? Sí. Es cuarto. Bueno, gracias. Entonces, continuemos. La corriente es la que nos interesa. Entonces, venimos y decimos que la corriente es voltaje, que es 2.3662 voltios dividido dentro de, obviamente, la resistencia. Y la resistencia es RDB. RDB son 190 ohmios. Ahí lo tenemos. Y eso es igual. Bueno, entonces a la hora que nosotros lo dividamos, nos tendría que salir 0.01245. Esto es sencillo. ¿Alguien me lo corrobora? Sí, ingeniero, sí da eso. Gracias. Y ahora sí, la RDB se transformó en la resistencia 6 y en la resistencia 7. Esa es la corriente de 6, que estamos hablando justamente acá, y la corriente de 7, que estamos hablando justamente de este. Obviamente ambas son iguales. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie las corrientes son iguales, y en un circuito en paralelo los voltajes es la diferencia. Entonces 0.01245, ahí estamos, miren, amperios y amperios. Entonces ahora solo nos toca ver los voltajes. Entonces, miremos los voltajes, el voltaje y el voltaje de 6 y de 7. Entonces, el voltaje, ¿qué pasa? Sabemos que es